Quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días. Y quiero iniciar hablándole de algo que me ha ocurrido a lo largo de estos 11 años de pastorado. Muchas personas, hermanos en Cristo, han llegado a consejerías y la mayoría de ellas me han dicho lo siguiente. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho lo mismo. Y lo que ellos me han dicho es: mire esta pregunta que me han hecho. Pastor, ¿por qué razón cada vez que me meto con Dios las cosas como que fueran peor? No sé si alguien se ha hecho esa misma pregunta. A mí me han llegado muchas personas. Yo no sé cuántas personas han llegado a mí a preguntarme lo mismo. Pastor, ¿por qué razón cada vez que me meto con Dios las cosas como que me van peor? Como que más cosas se levantan. Y esa pregunta ha sido como el común denominador durante muchas consejerías que he tenido. Y no sé la verdad, he perdido el cálculo de cuántas personas en estos 11 años de ministerio han venido con esa misma pregunta, a la cual nunca les había dado respuesta. Y en estos días, en esta semana precisamente, tuve una experiencia muy relacionada con esta pregunta, con esto que vamos a tratar hoy. Por unos días me descuidé de la oración. Me descuidé del ayuno. ¿Alguien aquí cristiano algunas veces se ha descuidado de la oración? Parece que no. ¿Por aquí alguien se ha descuidado a veces del ayuno? ¿Se ha descuidado a veces de la palabra? No, gloria a Dios. Súper bien. Pero de vez en cuando a mí me sucede. Y en estos días por unos días me descuidé, por unos 3 días de orar. Y todo marchaba bien, entre comillas. Todo marchaba bien. Y específicamente hablo de mi relación con mi esposa. En esos días, todo súper bien. Mi amor para aquí, mi amor para allá. Mejor dicho. Y no estaba orando, ni estaba ayunando, ni había leído la Biblia. Pero todo bien. Súper bien, diría yo. Pero ¿a cuántos de los que están aquí el Espíritu Santo los redarguye cuando usted no ora? Y como que viene y como que coloca ese sentir en el corazón y usted como que se incomoda y dice: debo orar, debo leer la palabra. Y el Espíritu Santo me comenzó a redarguir porque ya eran 3 días que no había orado, no había leído la Biblia, y vino esa necesidad. Y obviamente fui obediente y comencé a madrugar y comencé a buscar en oración a Dios, comencé a buscar en la palabra a Dios. Y lo curioso de esto es que el primer día que madrugué a buscar a Dios y estuve 1 hora de oración, estuve 1 hora en la palabra, estuve otros 30 minutos leyendo libros. En ese día precisamente que me levanté a orar, catapum. ¿Qué cree que pasó? Ese día peleamos con mi esposa. No sé si a alguien le ha pasado eso o solamente es a mí. Pero ese día comenzamos a discutir fuerte y comenzaron a desatarse diferentes cosas a mi alrededor. Y me di cuenta y comencé a reflexionar que mientras no estaba buscando, pues todo marchaba bien. Imagínense, todo bien, súper bien, pero cuando me comencé a levantar, como que las cosas comienzan a derrumbarse. Y comencé a reflexionar en esa pregunta que me han hecho durante estos 11 años de ministerio en consejerías: ¿por qué cuando nos metemos más con Dios las cosas como que empeoran? Y comencé a reflexionar un poco sobre eso. Y esa reflexión, estuve pensando mucho en eso, en esa pregunta. Y eso me llevó a la palabra, a ver cuántos hombres y mujeres
que al momento de empezar su relación con Dios, o al momento de empezar a buscar a Dios, las cosas no le fueron muy bien. Las cosas no les pintó color de rosa, por así decirlo, sino que realmente cuando estos hombres y mujeres, usted mira en la Biblia, cuando ellos empezaron a buscar de Dios, todo se les complicó a su alrededor. Y usted lo puede ver a lo largo, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hombres comenzaron a buscar a Dios, como que todo se les complicaba. Y estaba analizando específicamente a Pablo. Comencé a analizarlo un poco. Un hombre, ¿cuántos han leído a Pablo en la Biblia? Pues, ¿quién no? Si casi escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, comencé a analizar la vida de Pablo. Pablo tenía una vida muy buena, era muy popular, como decir, como Pablo Misares, no mentira, no sé, pero era popular, lo conocían en esa región por todo lado, era muy popular, un soldado hecho y derecho, con un alto cargo. La Biblia dice fariseo de fariseos, pero también era romano, tenía ciudadanía romana. Es como decir que hoy en día usted tenga visa para entrar y salir a Estados Unidos. Era un hombre que tenía un poder. Según los estudios, era un hombre políglota. ¿Qué significa eso? Pues que hablaba más de 3 idiomas. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego. Era un hombre que realmente tenía una buena posición. Y en general podríamos decir que Pablo tenía una vida buena, una vida muy buena, muy respetado en toda esa región. Y si usted lo lee, lo investiga un poco, va a mirar de dónde era Pablo. Pero la Biblia habla en Hechos capítulo 9, si usted trajo la Biblia, mire Hechos capítulo 9, habla sobre un episodio que sucedió con Pablo. Dice la Biblia que camino a Damasco, cuando él pidió permiso para ir a buscar a los cristianos a Damasco y comenzó a perseguir a los cristianos, camino a Damasco, le estoy resumiendo un poco, tuvo una experiencia y se encuentra con el Señor Jesucristo. Ahí empieza la conversión de Pablo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 5. Mire lo que dice. Dice así: mas yendo por el camino, ¿mas yendo por qué? Por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Síganlo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire este versículo en otra traducción viviente. Mire este versículo en otra versión. Dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz, para que lo tengamos un poquito claro. Y entonces, lo asombroso de todo esto es que después de que Pablo tiene un encuentro con Jesús, si usted sigue leyendo la Escritura, dice que Pablo en primer lugar quedó ciego. ¿Cómo quedó Pablo? Ciego. Queda tan asustado que la Biblia dice que no come por 3 días, no porque él quería hacer un ayuno, no. Quedó tan paralizado que quedó ciego y no comió durante 3 días. De alguna manera él hizo un ayuno forzoso. A los 3 días, dice la Biblia, llega un discípulo por orden del Señor y ora por él. Y al momento cuando Ananías ora por Pablo, dice la Biblia que se caen unas costras de sus ojos y él vuelve a ver. Mire eso. Luego se bautiza, cree en el Señor Jesucristo y comienza una consagración a
Dios con todo el corazón. Le estoy hablando de Pablo. Pablo comienza a predicar la palabra del Señor, comienza a hablar de Jesucristo a los gentiles, dice la Biblia. Pero, diga conmigo, pero, la vida de Pablo, de ser un hombre tan importante, de ser un hombre que era de alguna manera un referente en aquel entonces y lo respetaban tanto, la vida de Pablo da un giro de 90 grados. Y de ser un hombre tan respetado comienza a pasar una serie de cosas. Y mire Hechos 9:22, lo que continúa diciendo luego la palabra. Pero Saulo, ¿eso es Reina Valera? Bueno, pero Saulo mucho más se esforzaba. Pregunta, ¿se esforzaba por qué? ¿Para qué? ¿Sabe para qué se esforzaba? Para predicar la palabra. Se esforzaba para vivir consagrado más a Dios. Se esforzaba para servir más a Dios. Se esforzaba para servir. Se esforzaba para orar. Se esforzaba. Dice, pero Saulo mucho más esforzada. Aquí, ¿cuántos hombres y mujeres esforzados hay en esta iglesia? Que oran y ayunan y se esfuerzan cada día más por agradar a Dios. Yo quiero profetizar y creo que esta iglesia es una iglesia esforzada. Yo creo que usted es una mujer esforzada. Yo creo que usted es un hombre esforzado que busca a Dios. Y Pablo se esforzaba más. Y dice, y confundía a los judíos. ¿Por qué? Porque antes él era famoso entre los judíos, pero él comienza a predicar de Cristo. Y luego dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces este Pablo se esforzó por anunciar el Evangelio y por vivir consagrado a Dios, y eso trajo consecuencias a su vida. Y yo le digo algo en esta noche: cuando usted y yo nos esforzamos por agradar a Dios, eso va a traer consecuencias a su vida, buenas pero también malas, porque gente se va a levantar. En el versículo 26 de Hechos 9, mire lo que dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba, ¿qué? Diga conmigo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire todo lo que empezó a pasar Pablo. Comenzó a verse solo porque ni los discípulos querían acercarse a él porque le tenían miedo. Ni los judíos ya querían acercarse a él. Absolutamente nadie. Entonces comienza a pensar en la vida que comenzó a tener Pablo. Pablo comenzó a sentirse solo. Nadie lo quería. O sea, los judíos querían matarlo. Los discípulos no lo querían con ellos. Entonces comience a pensar en eso. ¿Sí va conmigo en esta noche? Comience a pensar en eso. Pablo, después de ser alguien tan importante, acepta a Cristo, se bautiza y su vida comienza de alguna manera como que a derrumbarse. Y ya nadie quería a Pablo, no creían en él, al punto, dice la Escritura, que comenzaron a buscarlo para matarle. Imagínense la vida de Pablo por causa de Cristo. ¿Y qué le hace pensar a usted que usted y yo vamos a tener una vida cómoda en cojines? No. La vida cristiana es una vida de sacrificio constante. Dígale a alguien: la vida cristiana es de sacrificio. Te vas a sentir solo. Tus amigos ya no te van a invitar porque te van a decir el pastor o el evangelio o ¿qué es que dicen? El aleluya. Y te van a decir una serie de cosas y te vas a sentir solo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que no está dispuesto a tomar su cruz y renunciar al mundo no es digno de mí, dijo él. Y puede ser que haya cristianos que tienen una pata, una pierna, ¿no? Tienen una pierna en el mundo y la otra de cristianos. Unos días son cristianos y otros días están en el mundo. Ellos no son dignos de Jesús. Dígale a alguien: no es fácil ser cristiano.
Por eso el Señor dijo: o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Qué palabra tan dura esa, ¿sí o no? Dura. Miren todo lo que empezó a padecer el apóstol Pablo por causa de Cristo. Por eso es que la vida cristiana no es para todos. Hasta tu familia se va a ir en contra tuya. Hasta tus amigos se van a ir en contra tuya. Dígale: no es fácil. Dígale al vecino: no es fácil. Mire el versículo 23. Versículo 23, mire lo que dice. Estamos hablando de Pablo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo. Y ese mismo consejo fue el que le dio aval para que vaya. Que le decían: Pablito, venga, vaya a matar más cristianos. Sí, le damos lo que usted quiera, le damos comida, le damos los pasajes, le damos para que vaya en avión. Ese mismo consejo que le proclamó, que le dijo: Pablo, venga, vamos a matar cristianos, ahora resolvieron. ¿Resolvieron qué? Matarle. Sigue el versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para, o sea, estaban vigilándolo para matarlo. Siga 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, ¿a quién? A Pablo. Tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué tremendo. ¿Cómo comenzó a ser la vida de Pablo? La vida de Pablo comenzó a ser muy difícil. Ya no podía juntarse con los mismos de antes. Él tenía acceso a Damasco, tenía acceso a Jerusalén. Cuando él quería entraba, cuando él quería salía. Él daba órdenes, pero ahora tenían que descolgarlo en una canasta. Qué humillante, ¿no? ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Qué humillante eso. ¿Usted se imagina esa escena bajándolo en una canasta? Usted que mire a alguien bajándose en una canasta, usted dice: hizo algo. Qué humillante eso. Y eso de alguna manera me hace ver que el camino con Dios no es para nada fácil. Es de sacrificio, es de vituperio, es de sufrimiento. Alguno dice: hoy no hubiera venido. Alguno dice eso. La vida cristiana es de perder muchas cosas para ganar la vida eterna. Vuelvo a decirle eso. La vida cristiana es de perder muchas cosas para ganar la vida eterna. Perder muchas cosas. Y con mi esposa en estos días estábamos charlando y meditábamos en lo que dijo Santiago. Santiago dijo una gran verdad en Mateo 16:26. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Es una palabra muy dura. Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Mira lo que dice. ¿Qué ganamos? ¿Qué aprovechará el hombre si ganamos el mundo, pero perdemos el alma? Y con mi esposa estábamos reflexionando que en la vida, para ganar muchas veces tenemos que perder. Y más en la vida espiritual, y más en la vida cristiana. En la vida cristiana es necesario perdernos de muchas cosas del mundo para ganar la vida eterna. Y no es fácil. Y precisamente estábamos charlando de una persona que cuando estaba consagrada a Dios, esa persona era muy usada por Dios y predicaba y era un joven entregado a Dios, pero de repente se salió de los caminos de Dios y comenzó a ver más por las cosas de allá afuera, y comenzó a ver más por las cosas terrenales. Y sí, hoy en día tiene 2 carreras,
tiene trabajos muy buenos, pero ha perdido la gracia. Y nos lo encontramos por allá y ya sin gracia. Usted ha visto gente que usted ya se perdió la gracia. ¿Sí ha visto a esas personas? Y esa persona puede tener 2 carreras, puede tener trabajos en los mejores lugares, pero ha perdido la gracia de Dios en su vida. ¿De qué sirve ganarnos el mundo entero y perdernos la gracia divina de Dios? No sirve de mucho, dijo el apóstol. Llámese ese siervo que era usado por Dios en aquel entonces. Y muchas veces vemos pasar eso en la vida cristiana. Personas que se salen de los caminos de Dios y como que comienza a irles como mejor en otras áreas de sus vidas. Pero de alguna manera han ganado el mundo, pero poco a poco están perdiendo su alma. ¿Qué es más importante, iglesia? Le pregunto en esta noche, ¿qué es más importante? Por eso la Biblia dice que nuestros ojos deben estar en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Y a veces no entendemos eso. Algunos de nosotros hemos renunciado a muchas cosas de afuera para hacer la voluntad de Dios y no es fácil. No es fácil. Algunos han renunciado a tantas cosas por Cristo. Pablo renunció a todo por Cristo. Y yo quiero en esta noche preguntarle a ¿usted a qué ha renunciado por Cristo? Hágase esa pregunta. ¿A qué ha renunciado por Cristo? Todos los hombres que usted mira en la Biblia y más en el Nuevo Testamento, hombres que renunciaron a posiciones, que renunciaron a riquezas, que renunciaron a tantas cosas, a tantos. Y yo quiero que medite por un momento y piense, ¿yo a qué he renunciado? Por causa de Cristo. Porque eso es lo que nos pide el Señor. El joven rico llegó donde Jesús y le dijo, Señor, yo guardo todos los mandamientos, hago esto y esto y esto. ¿Qué me falta para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y luego sígueme. Renuncia a las cosas terrenales y luego sigue. Uy, qué dura palabra esa. Pastor, pero ¿cómo vamos a renunciar a las cosas terrenales? ¿Uno de qué va a vivir y esto? Pero no le estoy diciendo que ahora deje su trabajo, que ahora deje, no. Pero hay veces que debemos renunciar a muchas cosas por causa de Él, por causa de su nombre. A esas amistades mundanas, a esa novia mundana, a ese novio que no conoce de Cristo. Es necesario renunciar. ¿Alguien aquí me está comprendiendo? ¿A qué ha renunciado usted? ¿De qué vale ganarse el mundo entero y perder poco a poco nuestra alma? Y yo le decía a mi esposa, así le voy a colocar al mensaje. Así le voy a colocar un título a un mensaje. Perder para ganar. ¿Cómo es? Digo conmigo, perder para ganar. Perder para ganar. Y así es la vida cristiana. Tenemos que perder muchas cosas para ganar el reino. Yo no sé con cuál título se va a quedar usted. Le coloqué 2 títulos a esta prédica. Una es perder para ganar y otra es soportando el aguijón. ¿Cuál le va a colocar usted? El que más le guste a usted. A mí me gusta más soportando el aguijón. Pablo tuvo que perder todo su prestigio, toda su importancia en el mundo para ganar importancia en el reino de Dios. ¿Dónde quiere usted ser importante? ¿En el mundo o en el reino? Yo quiero ser importante en el reino. Y eso vale más que cualquier cosa. Y en medio de todo lo que de todo eso, ahí es donde debemos meditar. Pablo perdió absolutamente todo. Y entonces en medio de esa pregunta con la cual iniciamos al principio, ¿por qué cuando nos metemos más con Dios, como que las cosas comienzan a irnos peor? El Espíritu Santo traía una ilustración a mi corazón y yo iba en el carro y
Y se me vino a la mente, pensando en eso, algo que me impactó mucho. Cuando era niño, me gustaba ir al campo. Yo he sido de campo y mis pasatiempos favoritos era meterme en esos bosques de allá de mi pueblo. ¿Y sabe a qué iba al bosque? ¿A qué cree que iba? ¿Usted a qué iba al bosque? Pues yo no sé los que pudieron tener, pero yo, miren lo que iba. Yo tenía una cámara con rollo. ¿Usted se acuerda de esas cámaras de rollo? ¿Sí? Es una cámara de rollo. Y yo me iba al bosque a buscar serpientes para fotografiarlas. Tremendo, ¿no? Y eso, y yo invitaba a mis amigos, vamos, no, pero y me iba al bosque a buscar serpientes y encontraba. Es más, cuando mi esposa estaba en embarazo, la llevé a esa aventura. ¿Sí o no? ¿Y encontramos o no encontramos? Sí. ¿Y la cogí o no la cogí? Sí. Porque eso ha sido algo que las serpientes me gustan demasiado. Entonces la llevé cuando estaba en embarazo y ella no creía. Ella no creía y decía, ¿qué va a hacer? Y fuimos por allá a mi pueblo al bosque y le encontré una y se la cogí. Y ahí tengo una foto que y ese era uno de mis pasatiempos. Y me iba a buscar serpientes, a buscar tarántulas y todo era fotografiarlas. Y entonces el Señor me recordaba eso. Y en esos bosques en los cuales nosotros íbamos con mis amigos, era común encontrarse colmenas de abejas. Si alguien tuvo esa experiencia, es lo más bonito. Y nosotros, en medio de ese espíritu aventurero, comenzábamos a molestarlas, a echarles piedra, ¿no? Y entonces les tirábamos piedra y salíamos a correr. Y esas abejas a uno lo perseguían. ¿A usted alguna vez tuvo esa experiencia? ¿De verdad que lo comienzan a perseguir? Y nosotros era a molestarlas, pero siempre con el único propósito de robarles la miel. O sea, nosotros echarles piedra y a descolgar el cosito. Pero teníamos que salir a correr. Pero de esas aventuras siempre quedábamos picados, quedábamos golpeados, llegábamos hinchados el ojo a la casa. Pero no importaba que uno llegue hinchado el ojo, siempre y cuando haya comido miel. Eso no importaba que uno lo pique, que uno... todo es que uno haya comido harta miel. Y claro, comemos bien, pero llegábamos mal a la casa. Y de alguna manera el apóstol Pablo, al entregar su vida a Dios, fue como cuando yo iba de niño a molestar el avispero. ¿A qué? Y cuando Pablo comienza su vida cristiana y comienza a consagrarse de alguna manera, él alborotó el avispero. Comenzó a molestarle al enemigo y el enemigo comienza a hacerle la vida imposible a Pablo. Y de alguna manera es exactamente lo que sucede en nuestra vida. Mientras estamos quietos en nuestra vida espiritual, las abejas, que en este caso es el enemigo, están tranquilas. Mientras usted está quieto en su vida espiritual, pues las abejas están ahí. Pero en el momento en que usted y yo decidimos consagrarnos más a Dios, el enemigo comienza a levantarse con el único propósito de que usted se detenga y no se consagre a Dios. Por eso es que cuando usted está en su vida espiritual tranquilo, como que descansando, como que todo va bien, pero comiéncese a meter con Dios. Y todo como que comienza a alborotarse a su alrededor. Y el avispero comienza a alborotarse. Y algunos vienen y me dicen, no, pastor, yo mejor como que no me voy a meter tanto con Dios. Porque entre más me meto con Dios, mi esposo más bravo. Más me meto con Dios, mis hijos más rebeldes. Más me meto con Dios y la economía como que peor. Ha alborotado el avispero. Y
todo comienza a levantarse en nuestra vida. Y quiero decirle en esta noche que eso es algo normal. Dígale a alguien, eso es normal. Que usted se meta con Dios y comiencen a levantarse cosas, es normal. Porque el enemigo no quiere que usted avance. El enemigo no quiere que usted se levante. Y entonces, a como dé lugar, él quiere frenarlo. Porque su lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, sino que dice la Biblia que su lucha y mi lucha es espiritual, y el enemigo no se queda quieto cuando alguien decide consagrarse a Dios. Y yo quiero creer que esta iglesia es una iglesia consagrada a Dios. Yo quiero creer que usted es un hombre y una mujer consagrados a Dios. Pero en esa consagración y entrega a Dios debe estar preparado para que se levanten muchas cosas. Debe estar preparado para que se levante y se alborote el avispero. Cuando usted viene y me dice, pastor, es que estoy pasando tantas cosas, que Dios se levantó, mi hija se levantó, esto se levantó. ¡Gloria a Dios! Porque el avispero, el enemigo está furioso. Pero cuando usted me dice, no, pastor, todo bien, viera, todo bien, mi esposo bien, mis hijos bien, y yo, ahí me preocupo porque digo, esto parece que no está haciendo nada en lo espiritual. Porque es un común denominador en la Biblia que cuando alguien se levantaba, cosas se le levantaban. Y usted lo mira en la palabra. Pastores, que esto se está levantando muy feo. Todos en contra mía, todo está saliendo mal. Dígale a alguien, tranquilo. Dígale, tranquilo. Dígale, es que usted movió el avispero. Es que usted alborotó el avispero. Entonces usted viene a la iglesia y comienza a ir a los cultos y comienza a madrugar y comienza a ayunar y comienza a servir, y como que las cosas más se comienzan a levantar. Y entonces, no, esto está muy duro, mejor yo ya como que desisto, voy para atrás un poquito, porque entre más me meto, más difíciles las cosas. Cuando usted mueve el avispero en esas circunstancias, solo tiene dos opciones. Dos opciones cuando usted alborota el avispero y como que todo se le empieza a salir mal. Dos opciones. Una, rendirse y no llegar a probar miel. Y no endulzar el paladar con miel. Rendirse. Yo con mis amiguitos no nos rendíamos hasta que ese panal cayera. Y nos picaba, pero cada uno nos agarrábamos un pedazo de ¿qué se decía? De panal. Nos agarrábamos y corre, corriendo, pero corre. Y picados. Entonces, cuando usted alborota el avispero, usted tiene esas dos opciones: o se rinde y no llega a probar la bendición, o seguir consagrándose a Dios con todo el corazón hasta que su espíritu se encienda en el fuego del Espíritu Santo para espantar a todo aquello que se ha levantado en su contra. Pregúntele al vecino, ¿qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir usted? ¿Va a retroceder o va a seguir adelante? Y si usted está tratando de consagrarse a Dios y en medio de todo se le ha levantado el avispero, tenemos que preguntar lo que Pablo preguntó. ¿Qué preguntó Pablo cuando se alborotó tantas cosas? Primero, no qué preguntó, sino más bien, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Pablo cuando se le alborotó el avispero? Miren lo que dice la Biblia. En 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Miren lo que dice. Feliz año. Feliz año. De ese feliz año ya son las 12. Miren, 2 de Corintios 12, del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, mire lo que dice, me fue dado ¿un qué? Un aguijón
aguijón. O sea que a Pablo se le levantaron tantas cosas, que Pablo alborotó el avispero. Y en ese salir corriendo, un avispero lo picó. Y le dejó un aguijón en la carne. O sea, a Pablo se le levantó todo y le dejó un aguijón. Y dice Pablo, y a causa de que me consagré tanto a Dios, me entregué tanto a Dios, vinieron revelaciones profundas de Él. Pero para que yo no me exaltara por las revelaciones, vino un aguijón. O sea, vino, y ahí dice, me fue dado un aguijón en mi cara, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Siga. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos de los que están aquí han rogado que ya pare tanta cosa? ¿Cuántos han rogado, Señor, que ya pare este sufrimiento, que ya pare esto, Señor? Mira, yo me he consagrado, te he servido, Señor, estoy en grupo, Señor, estoy en intercesión, Señor, estoy en todo de la iglesia, pero ya, Señor. Eso dijo Pablo, le dijo, Señor, ya, quítame esto. Y el Señor le dijo, no, Señor. No, Señor. Porque cuando tú alborotas el avispero, tienes que aprender a soportar el aguijón. Qué dura esa palabra, ¿no? Y entonces yo cogía un pedazo de colmena de la ¿qué? De las avispas y me iba, pero me iba con mi aguijón. Y no con uno, sino con unos 4. Y uno llegaba a un espejo y un depilador y a quitarse esa cosita. Y Pablo le dijo, Señor, ya quítame esto. 3 veces le pidió, Señor, mira, yo soy tu siervo, yo he escrito todo el Nuevo Testamento, te estoy sirviendo, pero ya, quítame esto, que ya mi hijo ya esto, que ya mi hija ya esto, que ya mi esposo ya, que ya mi... ¿Cuántas cosas? Que ya mi economía ya, que ya, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Síganme. 9. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay veces que usted ha dicho, Señor, ya quítame esto, que se resuelva, y el Señor dice, no, porque eso es lo que te sostiene en mis caminos. No es una palabra que uno diga, wow. Usted a veces quiere que le quiten el aguijón, pero el Señor me dijo, Jimmy, es mejor que te vayas acostumbrando al aguijón. Bástate mi gracia, porque los aguijones nos ayudan a tener los pies sobre la tierra, de que aún somos humanos. Esos aguijones que tú has querido, que ya pues tienen su propósito en ti y tienen su propósito en mí. Quítame este aguijón. Y tu aguijón es la esposa. ¿Qué va a decir el Señor? Te lo voy a quitar. No, soporta tu aguijón. Quítame este aguijón. No, porque ese aguijón es el que te está manteniendo ese orgullo a los pies de Cristo. Ese aguijón es el que te mantiene. O sea, Pablo era un hombre de Dios, y tenía revelaciones, pero tenía un aguijón que lo hacía aterrizar todo el tiempo. Y los aguijones a usted y a mí nos hacen aterrizar. Ese esposo, esa esposa que te vive practicando, que te vive diciendo, es el quien te hace aterrizar. Esos hijos rebeldes son los que te hacen aterrizar, de que dependes de Dios. Quitarle este aguijón, no. Y en medio de todo eso, en medio de haber alborotado el avispero, usted tiene que preguntar lo que preguntó Pablo. Hechos 9:6. Miren lo que dice. Hechos capítulo 9, versículo 6.
Dice así. Mire cómo estaba Pablo. Él temblando y temeroso. ¿Cómo estaba Pablo? Temblando y temeroso. ¿Cuántas veces nosotros en medio de tantas situaciones difíciles estamos así? Temblando y temerosos. Con esa situación con tus hijos, con esa deuda, con esto acá, tus enemigos se levantan, tu familia se levanta contra ti, hablan de ti, inventan cosas, y tú temblando y temeroso. ¿Cómo estás? Temblando y temeroso. Dijo, y esta es la pregunta que siempre debemos hacer nosotros: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bonita esa pregunta. Esa pregunta a mí me impactó. La escribí en mi cuaderno devocional bien bonita. Porque esa es la pregunta que usted debe hacerse siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de este alboroto de avispas que me atacan? ¿Qué quieres que yo haga en medio de tantas cosas, en medio de este desierto, Señor? Y así estaba Pablo. En medio de todo el avispero nos encontramos así. Pero en medio de todo eso debemos hacer lo que el Señor respondió a Pablo. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Qué le respondió? Levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra. Eso es lo que usted y yo debemos hacer en medio de que se haya alborotado ese avispero. El Señor te sigue diciendo: levántate, sigue consagrándote, sigue metido conmigo, sigue buscándome, sigue en oración, sigue ahí, porque al final vas a ver recompensa. Porque al final vas a poder probar un poco de esa miel. ¿Y cuántos quieren probar miel? Por eso la Biblia a mí me impacta, porque la Biblia dice: te llevaré al lugar que fluye. Y para comer miel, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Alborotar el avispero. ¿Sí o no? ¿Usted cree que el Señor le iba a tener en una tacita miel? ¿Quién le dijo eso? Usted para comer miel tiene que ir a alborotar el avispero. Y para comer las mieles de las bendiciones de Dios, va a tener que consagrarse a Dios y entender que se van a levantar gigantes en su contra. Y esos gigantes lo van a fortalecer a usted. Y esos aguijones lo van a seguir fortaleciendo a usted. Lo van a estar preparando. Preparan su carácter para que usted, cuando venga el Señor, se vaya con Él. Porque usted permitió que ese aguijón fortaleciera su vida. No vivimos llenos de gozo porque no tenemos problemas. No, vivimos llenos de gozo porque a pesar de los problemas, Dios está con nosotros. Porque a pesar de que hemos alborotado el avispero, Dios está aquí. No se le ocurra cuando pelee con su esposo decirle: ay, ya entendí, vos sos mi aguijón. No. Ni a la esposa, ni a los hijos. No, esta palabra es para bendición, pero ahora usted ya le va a poner ahí en el celular que tenía mi amor, ahora le coloque mi aguijón. Seguro que no. Bendito Dios que usted tiene aguijones. Y no tiene uno, no tiene Dios, tiene varios. Tiene varios. Al final, termino con esto. Al final Pablo fue decapitado por el mundo. Fue decapitado, le cortaron la cabeza. Mire esto: Pablo fue decapitado por el mundo, pero exaltado por el cielo. ¿Qué quiere usted? No importa lo que se levante a nuestro alrededor por causa de nuestra entrega a Dios. Sabemos que al final con Dios siempre terminaremos ganando. Eso usted debe entenderlo. Eso debemos entenderlo. Así que si se ha levantado una cosa, se ha levantado otra cosa, se ha levantado otra cosa, y como que todo parece más difícil, le digo algo en esta noche: usted va por buen camino. Usted va por buen camino. Preocúpese cuando nada se esté levantando.
es porque usted no está rebotando el avispero. Pastor Eduardo Cañas dice algo: al cristiano, por más mal que le vaya, siempre le va bien. Siempre. Pero usted tiene que consagrarse más, entréguese más, métase más con Dios, que un día usted va a andar tan encendido en Dios, tan encendido en el Espíritu Santo, que no va a haber avispa que venga a tocarlo ni a dañarlo. ¿Cuántos creen eso? Así que siga perseverando. Al final con Dios terminaremos ganando, no en esta tierra, o quizás también. Quizás Dios puede darnos bendición en esta tierra, con el tiempo, perseverando. Pero lo más importante es que en Dios vamos a ganar la vida eterna. Y eso es lo más importante. Así que dígale a dos personas: tranquilo. Dígale: tranquilo. Si está pasando dificultades, tranquilo. Siga, comprométase más, sírvale a Dios, abra grupo familiar. ¿Se van a levantar cosas? Sí. ¿Se van a levantar más avispas? Sí. Pero Dios luego usará esas avispas para su beneficio, para su bendición. ¿Usted puede creer eso? Yo lo creo. Así que cuando tenga esa pregunta: pastor, ¿por qué cada vez que me meto con Dios como que las cosas empeoran? Acuérdese que cada vez que usted se mete con Dios está alborotando al enemigo y va a venir en su contra. Pero bendito Dios que Jehová está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Y vamos a decirle: aunque pase el tiempo, sé. Vaya, empieza. Ahí donde usted está, si puede, pista. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. No sé cuántas cosas se están levantando en su vida, en su casa, en su familia. Pero si usted está aquí esta noche es porque el Señor le ha traído para hablarle. Quizás usted ha dicho: no sé por qué cuando me meto más con Dios, como que las cosas más se levantan, Señor. Pero el Señor ha hablado en su palabra. Si Él nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero para probar esta miel de bendición, primero debemos alborotar el avispero. Y quizás tú en tu consagración, en tu entrega a Dios, has buscado, estás en oración, estás en ayuno, estás sirviendo, pero miras que se levanta una cosa acá, otra cosa allá. Con tus hijos se levanta esto, con tu esposo se levanta esto, con tu esposa se levanta esto. Tus finanzas como que comienzan a menguar y tú dices: Señor, ¿qué está pasando? Y tú dices: Señor, mira, yo te busco, y las cosas como que en vez de mejorar empeoran. Y el Señor te dice: tranquila, es que el enemigo se ha levantado porque no quiere que tú sigas, porque no quieres que tú te consagres, porque no quiere que tú sigas adelante. Pero en esta noche, Padre, yo oro por cada personita que está aquí, aquellas personas que han perdido sus fuerzas, aquellas personas, Señor, que han dicho: ya no doy más. ¿De qué vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Que en esta noche, Señor, te dé esas fuerzas para seguir. Que en esta noche, Señor, te llene de ánimo para no desfallecer. Quizás alguien en esta noche estaba diciendo: ya no voy a seguir, ya estoy cansado,
cansado, Señor, porque mi hijo cada vez, en vez de mejorar, como que empeora, porque mi matrimonio, en vez de mejorar, como que empeora. Yo oro, Señor, en esta noche por cada familia que está aquí. Yo oro en el nombre de Jesús. Si se ha levantado el avispero en su casa, si el enemigo se ha levantado para dañarles, para atacarles, su palabra dice: no te dejaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así el Señor está contigo, y Él es quien te defiende, y Él es quien te ayuda, porque Dios tiene un plan contigo y el enemigo lo sabe. Por eso se ha alborotado, por eso se ha alborotado. Pero el Señor te dice: yo peleo por ti, yo peleo por tu casa, yo me levanto para pelear, pues su nombre es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Él pelea nuestras batallas. El Señor le dijo a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. No le digas al Señor: Señor, ya quítame esto. Y el Señor te va a responder: bástate mi gracia. Mi gracia es lo que necesitas para soportar ese aguijón. Mi gracia es lo que necesitas para soportar todo lo que se ha levantado en tu contra. Pues tengo planes de bien y no de mal. Pero ese aguijón te mantiene con los pies en la tierra. Pero ese aguijón te mantiene humilde, para que entiendas que yo te uso a pesar del aguijón. Yo uso tu vida a pesar de tu aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor. Hermana Claudia Gómez, bástate mi gracia, porque a pesar de todos los aguijones que se han levantado en tu vida, tú eres mi instrumento. Porque a Pablo el Señor dijo: porque instrumento útil me es este, para llevar mi gloria a todas las naciones. Y a pesar del aguijón que tenía Pablo, el Señor lo usó. Y esa palabra es para mi hermana Claudia Gómez, porque instrumento útil me es este, para llevar mi gloria y mi poder. Señor, cuántas personas que tienen aguijones aquí, ese hijo rebelde, ese esposo que no quiere nada con Dios. Quizás tu aguijón es tu economía, o tu familia que no se ha restaurado aún. Quizás tu aguijón, no sé cuál sea, pero que el Señor en esta noche te dé de su gracia para poder seguir adelante a pesar de Él, para poder seguir y no desfallecer. Quizás tu aguijón es eso que aún no ha llegado, esa sanidad que tú has pedido, esos dolores. Señor, oro por cada familia que está aquí y pido que les bendiga y nos ayude a seguir adelante con su gracia, soportando nuestro aguijón, soportando día tras día este aguijón, Señor. Se lo pedimos en esta noche y le damos gracias por su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle este aplauso.